Procesos históricos que se desarrollaron en México de 1821 a 1867. Primer Imperio Mexicano. Este fue constituido de 1821 a 1824. En febrero de 1821 terminó la independencia del país con la proclamación del Plan de Iguala, el cual fue reconocido por Juan O'Donoghue, último virrey de la Nueva España, en el cual se declaraba a la Nueva España como país soberano e independiente. El nuevo grupo gobernante debía organizar el gobierno, cobrar impuestos para pagar a sus empleados, hacer frente a la crisis económica y lograr el reconocimiento exterior. Los diferentes intereses y disputas entre ellos hacían todavía más difícil la constitución del Estado Nacional, practicando diferentes formas de gobierno como la monarquía, la República Central y la República Federal. Iturbide organizó la formación de la Junta Provisional Gubernativa, la cual designó a los personajes que formaban la regencia como una forma de gobierno provisional, el cual quedó constituido por la Junta Provisional Gubernativa con funciones legislativas y la regencia con funciones ejecutivas. El 24 de febrero se instaló el Congreso en el antiguo Templo de San Pedro y San Pablo en la Ciudad de México. Desde las primeras sesiones, los diputados se agruparon en tres tendencias políticas: los borbonistas, quienes postulaban la venida de Fernando VII; los republicanos, los que sostenían que el derecho de aprobar un gobierno republicano; y los iturbidistas, los que querían que Agustín de Iturbide se convirtiera en emperador. El Congreso aprobó lo siguiente: religión católica como única, monarquía moderada, división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, igualdad de derechos, reconoce soberanía del Congreso. En 1822 Iturbide se coronó como Agustín I, emperador de México. En medio del desorden político del país y el desconocimiento de España de la independencia de México, la cual, gracias a su mal manejo, el Congreso quedó inconforme y Iturbide terminó disolviendo el Congreso, hecho que sirvió al general Antonio López de Santana para levantarse en armas a favor de la República y la elección de un nuevo Congreso con el plan de la Casa Mata. Poniendo fin al primer Imperio Mexicano, Iturbide salió del país con su familia rumbo a Europa. El Congreso nombró un nuevo gobierno provisional bajo la forma de triunvirato, formado por Pedro Celestino, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo, Miguel Domínguez y Vicente Guerrero como suplentes. Pero no calmó ni los ánimos ni mejoró la situación. Al contrario, hizo que algunas provincias centroamericanas se declararan libres y soberanas, a excepción de Chiapas. Primera República Federal, de 1824 a 1836. Después de la desaparición del Primer Imperio, los diputados del Congreso optaron por la República como la forma de gobierno idónea. Pero pronto surgió la disputa entre los partidos de la República Federal y la República Central. El centralismo es un sistema que concentra el poder y las funciones político-administrativas en un órgano central, mientras que el federalismo es un acuerdo de unión entre varias entidades territoriales llamadas estados o provincias que delegan parte de su autonomía en un organismo u autoridad general. Los caudillos y los políticos se agruparon en torno a dos agrupaciones políticas llamadas logias masónicas: la yorkina, de influencia estadounidense, y la escocesa, de influencia inglesa. Constitución de 1824. En 1824 los diputados del Congreso, mayoritariamente federalistas, firmaron el Acta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y juraron la primera constitución del país, la cual tenía influenciada de la Constitución de Cádiz de 1812 y la Carta de Derechos de los Estados Unidos de 1791. La Constitución de 1824 estableció la República Federal y Representativa, conformada por los 19 estados libres y soberanos, 4 territorios y un distrito federal. 2. La división de poderes.
ejecutivo, legislativo y judicial. El gobierno federal será defendido por un contingente pagado por los estados y con los impuestos cobrados en las aduanas. 4. Se respeta la soberanía de los estados en sus asuntos internos. Religión católica como única. Libertad de palabra e imprenta. En 1833, Antonio López de Santa Anna fue presidente y Valentín Gómez Farías vicepresidente, respectivamente. Primeras reformas liberales. Suspensión de los privilegios de la Iglesia y el Ejército. Libertad de opinión y la desaparición de las leyes represivas contra la prensa. Mejora de las instrucciones de las clases populares, acabando el dominio de la Iglesia en educación. Reconocimiento de la deuda externa. Garantía de la integridad del territorio por la creación de las colonias que tengan por base el idioma, usos y costumbres mexicanas. Disolución de los grupos conservadores. Primera intervención francesa, de 1838 a 1839. La primera intervención francesa, también conocida como la Guerra de los Pasteles, fue el primer conflicto bélico entre México y Francia. Tuvo lugar el 16 de abril de 1838 al 9 de marzo de 1839. Surge por solicitar la indemnización de los destrozos de un restaurante por causa de los conflictos bélicos de 1828. El gobierno mexicano se rehúsa a su pago y Francia ataca a México obligándolo a pagar, abriendo fuego contra la fortaleza de San Juan de Ulúa y la tomarían. Y el 5 de diciembre atacaron el puerto de Veracruz. La guerra culmina el 9 de marzo de 1839, firmándose ese día en Veracruz el Tratado de Paz entre México y Francia. República Centralista, de 1836 a 1842. Las 7 leyes centralistas fueron: la República Central como forma de gobierno, los estados se transforman en departamentos con capacidades limitadas, la religión católica como única, el poder quedó dividido en ejecutivo, legislativo y judicial, se creó el cuarto poder llamado Supremo Poder Conservador, formado por 5 personas con poderes absolutos. El presidente duraría 8 años a su cargo y se restringen las libertades ciudadanas. Guerra de Texas, 1836. Con la promulgación de la Constitución Centralista de 1835, conocida como las 7 leyes, esta nueva legislación promulgada por el presidente mexicano Antonio López de Santa Anna dejaba sin efecto la antigua Constitución Federal de 1824. Poco tiempo después surgieron pronunciamientos en varias regiones del país. La guerra comenzó en territorio tejano el 2 de octubre de 1835, con la batalla de los González. Rápidamente las fuerzas tejanas tomaron la bahía y San Antonio Béjar, aunque pocos meses después serían derrotados. Santa Anna se levanta en armas para apoderarse de Álamo y San Antonio, pero aparece Estados Unidos proporcionándole armas a Houston. Después de algunas victorias mexicanas, la guerra terminó inesperadamente en la batalla de San Jacinto. En ese lugar, el general Samuel Houston condujo a los rebeldes tejanos y a los voluntarios estadounidenses a una aplastante victoria contra las tropas mexicanas. El bando de Antonio López Santa Anna saldándose con el general capturado tras la batalla. Tras la conclusión de la guerra se formalizó la anexión de la República Tejana. El Congreso mexicano nunca aceptó el Tratado de Velasco, argumentando que al estar firmado por un presidente preso no tenía ninguna validez legal. El gobierno de los Estados Unidos intervendría para la liberación de Antonio López de Santa Anna y en febrero de 1896 López de Santa Anna regresa al puerto de Veracruz a bordo de un navío norteamericano. Guerra de México-Estados Unidos, de 1846 a 1848. El gobierno estadounidense siempre tuvo el interés de apropiarse de los territorios del norte de México. Hacia 1840 los conflictos entre estos dos países se agudizaron porque el gobierno mexicano no cedió ante las presiones políticas para vender los territorios del norte. Tomando como pretexto las reclamaciones de los ciudadanos estadounidenses, al presidente James Polk autorizó al general Zacharias Taylor en enero de 1846 a avanzar con sus tropas hacia el Río Grande del territorio mexicano.
provocando al ejército nacional que se encontraba en esa zona, a los cuales el gobierno estadounidense acusó de agresores, declarando la guerra en marzo de 1846. La Marina de Estados Unidos bloqueó todos los puertos del Golfo de México y del Pacífico, impidiendo el comercio exterior y el pago de impuestos a las aduanas. La guerra fue una cadena de derrotas para el ejército mexicano, que se encontraba sin armas, ni munición, ni comida, y mal parados. Para retirar sus tropas, Estados Unidos envió a Nicholas Trist a negociar un tratado de paz con la exigencia de obtener los estados de Nuevo México y Alta California, además de libre tránsito por Tehuantepec. El gobierno mexicano no aceptó tales condiciones y la invasión continuó. Los estadounidenses llegaron a la entrada de la Ciudad de México en Tlalpan, vencieron al general Anaya y sus escasas tropas. Vencieron en la batalla de Padierna, Churubusco, Casamata, Molino de Rey y Chapultepec. El 14 de septiembre de 1848, el ejército invasor se instaló en el Palacio Nacional. Mientras tanto, el país no contaba con la preparación ni con la unidad social que se requería, y mucho menos con los recursos económicos necesarios para afrontar una guerra. Fue necesario recurrir a préstamos forzosos a particulares y a la Iglesia, y aumentar los impuestos. Segunda República Federal, de 1842 a 1856. La República Federal fue restaurada el 22 de agosto de 1846, cuando el presidente interno José María Salas expidió el decreto que restauraba la Constitución de 1824. Decreto manifiesto. Según esto, es que Dios les da la posibilidad o misión al pueblo estadounidense de apropiarse del territorio del continente americano y quitarle las tierras a los indios americanos. El Tratado de Guadalupe se le otorga a Estados Unidos el 55% del territorio mexicano. Guerra de Reforma, de 1856 a 1862. Hasta ese momento había existido una república federal y una república centralista. Cada una de ellas había tenido sus presidentes, tales como Antonio López de Santa Anna, que entre 1853 y 1854 actuó con poderes de dictadura. El 1 de marzo de 1854, el general Florencio Villarreal, viendo la degeneración del gobierno de Santa Anna, inició la revolución de Ayutla, que pretendía la expulsión del dictador, y también pretendía que el país se instalara de un nuevo presidente interno y que un congreso creara una nueva constitución. Tras un congreso constituyente, Juan Álvarez dejó paso a Ignacio Comonfort, quien gobernó entre diciembre de 1855 y enero de 1858. La presidencia de Juan Álvarez e Ignacio Comonfort estuvieron caracterizadas por la creación de la Ley de Reforma, que serían a fin de cuentas las causas del conflicto debido al impacto que supusieron para la sociedad tradicional mexicana. Las leyes eran de la Ley Juárez, en cual pretendía acabar con los privilegios de la Iglesia Católica en el país. Ley Iglesias, al ejecutar los cobros eclesiásticos, pasando por alto la condición de los pobres. Ley Lerdo, añadiendo un proceso de desamortización de las propiedades de esta y las tierras comunales. La Iglesia no se quedó parada y organizó levantamientos contra el nuevo gobierno, algo confesado por el mismo Pelagio Antonio de la Bastía, obispo de Puebla. Constitución de 1857. El 5 de febrero de 1857 se creó la nueva Constitución. Este tenía un corte liberal radical y desde el primer momento produjo problemas. A partir de los procesos contra la Iglesia y sus privilegios, la Constitución de 1857 añadía la libertad de culto y de enseñanza, así como construir México como una república federativa en 23 estados al estilo de Estados Unidos. A lo largo de este año se convocaron de nuevo elecciones y el 1 de diciembre Ignacio Comonfort fue elegido de nuevo presidente junto a Benito Juárez, que sería ministro de la Suprema Corte de Justicia. Comonfort no duró demasiado en su cargo. Él mismo declaró que la Constitución era demasiado radical y que sería muy difícil gobernar el país con su aplicación. Plan de Tacubaya,
Ignacio Comonfort inició movimientos en contra de su propio partido. Primero contactó con los líderes del Partido Conservador para conformar e iniciar un nuevo congreso que redactara una nueva Carta Magna. El presidente liberal invitó a Benito Juárez a formar parte de esta comisión, pero este se negó y fue encarcelado. Viendo la situación de discordia que había entre los liberales y los líderes conservadores, eligieron provisionalmente al general Félix Zuloaga como presidente. Comonfort intentó recular de sus intenciones, pero su partido le retiró el apoyo. A pesar de todo, el ahora depuesto presidente logró poner en libertad a Juárez, que se retiró a Guanajuato y creó un gobierno el día de 18 de enero de 1858. Con la creación de dos entidades políticas totalmente diferentes y con objetivos muy distintos, México se encaminó hacia la guerra civil entre los liberales dirigidos por Benito Juárez y los conservadores liderados por Félix. Los conservadores consiguieron el apoyo social y sobre todo financiero de la Iglesia Católica Mexicana, aunque el ejército y el clero no tuvieron una buena relación. Su capital se instaló en la Ciudad de México. Mientras tanto, el gobierno liberal de Juárez tuvo un sede de gobierno en Veracruz. En junio a enero de 1861, el ejército del gobierno liberal de México consiguió conquistar las importantes plazas que estaban a manos de los conservadores. El 22 de diciembre de 1860, en las inmediaciones de San Miguel Capulalpa, se libró la última batalla de la guerra el día 11 de enero de 1861. Benito Juárez hizo su entrada en la capital mexicana y organizó un nuevo gabinete. Tras proclamar elecciones, se convirtió en el presidente del país. El líder conservador Miguel Miramón huye a Cuba después de la derrota. La victoria liberal en la guerra de reforma conllevó profundos cambios sociales y económicos en la estructura de México y la promulgación de las diferentes leyes. Tratado de Maclean-Ocampo. Tratado de Maclean-Ocampo concedía a los ciudadanos y bienes de los Estados Unidos un derecho de tránsito por Tehuantepec entre los estados de Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas, a lo que los Estados Unidos no aceptaron. Segundo Imperio Mexicano, de 1864 a 1867. Conflictos. Ante el conflicto entre México y los países europeos como Francia, los conservadores vieron la oportunidad de reactivar su viejo proyecto de instaurar una monarquía en México con un noble europeo, que ahora les permitiría recuperar el poder y eliminar a las leyes reformistas liberales. Liberales contra la invasión francesa. Constitución de 1857 y leyes de reforma. Benito Juárez salió de la capital a fines de mayo de 1863. Se estableció consecutivamente en las ciudades de San Luis Potosí, Saltillo, Monterrey, Chihuahua y Paso del Norte. La resistencia ante la invasión francesa era por la defensa del sistema republicano, la Constitución de 1857 y las leyes de reforma, así como la soberanía nacional. La regencia es un gobierno provisional en un estado monárquico que ejerce un regente mientras el rey legítimo no puede gobernar, generalmente por estar ausente o incapacitado. Integrado por los conservadores Juan Nepomuceno, José María de Salas y el arzobispo de Puebla, Pelagio Antonio. La regencia preparó el camino para establecer un imperio. Tratado de Miramar. El Tratado de Miramar se creó el 10 de abril de 1864, firmado por Maximiliano y Napoleón III. Se estableció el apoyo militar y la inversión de capital francesa en México. Maximiliano estatutó provisional del Imperio Mexicano. El Estatuto Provisional del Imperio Mexicano en abril de 1865, que ratificaba en lo esencial los principios de la reforma, la separación entre Estado e Iglesia, la nacionalización de los bienes y la libertad de opinión y de cultos. Juárez solicita el apoyo de Estados Unidos para derrocar al imperio. En Estados Unidos, el gobierno de Abraham Lincoln se declaró en un principio neutral en el conflicto mexicano y aunque nunca desconoció a Benito Juárez, le impidieron adquirir dinero y armas. Cuando Juárez se estableció en Paso Norte, el banco antiesclavista cambió de política y se opusieron a cualquier presencia francesa.
en las zonas fronterizas de los Estados Unidos. Una vez derrotado el bando confederado, el presidente Andrew Jackson otorgó un préstamo al gobierno de Juárez, le vendió armas y exigió el retiro de las tropas europeas. Las tropas francesas abandonaron México para apoyar a Napoleón en conflicto en Prusia. Las tropas liberales reconquistaron el país en 1866. Con poco apoyo, Maximiliano emprendió una campaña militar al interior del país y fue derrotado en febrero y mayo de 1867. En Querétaro, en esa misma ciudad, Maximiliano, Miramón y Mejía fueron fusilados el 19 de junio de 1867. En el Cerro de las Campanas, y Porfirio Díaz obtuvo la rendición de la capital, y Juárez entró en ella el 15 de julio de ese mismo año. La República Liberal había triunfado.